En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein conoció al artefacto sellado, que pese a su apariencia inocente podría ser peligroso si uno está solo, y para terminar, se confirmó que la persona que siguen, Rey Beaver, es un descendiente de Antigonus. Continuamos con Capítulo 73, Primera batalla. Bajo la luz del sol de la tarde, Klein con su ropa cubierta de polvo giró rápidamente el cañón de su revólver para quitar la seguridad que él mismo había impuesto. Se puso en posición de disparo, permitiendo que la luz se reflejara en el cuerpo de bronce del revólver. Sostenía el revólver con una mano y movía el otro brazo, prestando atención con cautela a cualquier cosa que pudiera suceder a su alrededor. Al mismo tiempo, estaba un poco preocupado por el capitán Dunn y el señor Ayur Arson. Después de todo, ambos eran Beyonders de secuencia 7 pesadilla que se especializaban en influir en el enemigo desde las sombras. No sabía si eran expertos en el combate directo. Justo cuando Klein estaba teniendo estas consideraciones, Ayur Arson disminuyó la velocidad, su expresión se volvió serena y pacífica. Abrió la boca y recitó un poema pacífico, uno que parecía colocar a una persona en la noche. Cuando una vez que el sol se hunde en el oeste, y las gotas de rocío perla el pecho de la tarde, casi tan pálidos como los rayos de luna, o su estrella compañera, la onagra se abre de nuevo, sus delicadas flores al rocío. Y, como un ermitaño, evitando la luz, el recital resonó a su alrededor. Klein casi perdió sus tensos sentimientos y se relajó por completo. Tuvo suerte de haber experimentado algo similar antes y no se estaba enfrentando a Ayur Arson. Por lo tanto, rápidamente se recompuso y entró en un estado medio cogitativo para combatir la influencia del poema. Dejó escapar un suspiro de alivio. Ya no tenía dudas sobre las habilidades de combate directo de Dunn y Ayur. Como solo había avanzado recientemente y aún no tenía un conocimiento profundo de las pociones de secuencia, Klein había olvidado que la pesadilla de la secuencia 7 era el avance del poeta de medianoche de la secuencia 8. Podían conservar las habilidades que tenían antes, y de hecho, disfrutar de un pequeño aumento en sus habilidades. La impresión que Klein tuvo de poetas de medianoche provino de Leonard Mitchell. Sabía que ese trabajo heredaba los rasgos únicos de un insomne. Eran buenos en el combate, el tiro, la escalada y la detección. También eran expertos en influir en los seres vivos que los rodeaban mediante el uso de varios poemas. En términos más simples, eran poetas violentos. Mientras Ayur estaba recitando su poema, las grandes cajas de madera apiladas a su alrededor parecieron ondular repentinamente como agua. Apareció un hombre vestido con un smoking negro y un sombrero de copa partido a la mitad. Pero la cara de este hombre estaba pintada en 3 colores pastel, rojo, amarillo y blanco. Los lados de sus labios estaban arqueados hacia arriba como un payaso, formando un ridículo contraste con su ropa formal que era adecuada para unirse a un banquete nocturno. Tud. La lorota de cabello negro que había sido presentada como una francotiradora cargó rápidamente hacia adelante. Llevaba una pistola en una mano y apretaba la otra en un puño. Lo hizo a unos centímetros del payaso del traje en unos pocos pasos. El payaso del traje pareció verse afectado por el poema de Ayur Arson. Su cuerpo se balanceaba y tenía una expresión pacífica en sus ojos. No tenía ningún deseo de tomar represalias. Lorota inclinó su cuerpo con una maniobra de boxeo mientras retiraba el puño y luego golpeaba la cara del payaso del traje. ¡Bam! El aire crujió cuando el payaso del traje se rompió repentinamente como un espejo, las piezas se evaporaron rápidamente y desaparecieron en el aire. En ese momento, el payaso del traje apareció rápidamente una vez más en las sombras de las cajas de madera a unos pasos de distancia. El contorno de la figura del payaso del traje apareció rápidamente de nuevo. La persona bajo la influencia del poema era solo una ilusión. Fue una actuación. El payaso del traje volvió a sonreír. Tenía un aspecto cómico cuando presionó su sombrero de copa partido a la mitad con una mano y apuntó con un dedo con la otra. ¡Bam! El sonido de un disparo sonó desde la pistola de dedos. Lorota cayó hacia la izquierda y rodó por el suelo, esquivando el ataque. Pero no había pasado nada, excepto por el disparo falso. ¡Bam! 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 Dunn y Ayur levantaron cada uno sus armas y dispararon sin pausa. El payaso del traje esquivó hábilmente, a veces a la derecha e izquierda, a veces rodando por el suelo. Era como si fuera un acróbata en un circo. De repente, Lorota sorprendentemente cargó hacia adelante de nuevo. A pesar de que la llamaban francotirador, todavía usaba los puños. ¡Bam!
El payaso del traje no pudo esquivar el ataque a tiempo y solo pudo levantar su brazo izquierdo para bloquear el puño. Al ver al payaso detenerse, Dun y Ayur no dudaron en apuntar cada uno y apretaron el gatillo. En ese momento, el brazo que el payaso del traje usó para bloquear el puño de Lorota se encendió con una llama de color amarillo anaranjado. En un instante, la llama envolvió al payaso del traje y se extendió hacia Lorota. ¡Ban! ¡Ban! Dun y Ayur dispararon sus revólveres y dieron en la bola de fuego. Las llamas ardieron rápidamente y pronto, todo lo que quedó fueron cenizas negras flotando en el cielo. Pero el payaso del traje apareció una vez más detrás de la pila de cajas de madera cercanas. Levantó la mano derecha y volvió a apuntar con un dedo. ¡Ban! En medio del disparo ilusorio, Lorota de repente se detuvo en seco. Ella no cargó hacia adelante. El barro salpicó frente a ella cuando apareció una bala. El payaso del traje ya no estaba entregando una ilusión con este golpe. Era difícil distinguir lo real de lo falso, la realidad de la ilusión. ¡Ban! 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 El payaso del traje disparó a Dun y Ayur repetidamente mientras se escondía y aparecía en momentos aleatorios. Al ver eso, Lorota entrecerró los ojos y levantó el revólver dorado sin brillo en su mano izquierda. ¡Ban! El payaso del traje se puso de repente en cuclillas, evitando el disparo fatal. Su sombrero de copa partido a la mitad salió volando hacia atrás, cayendo al suelo. La bala había dejado una marca visible de quemaduras en el sombrero. Después de rodar varias veces por el suelo, el payaso del traje escaló las pilas de cajas de madera con la agilidad de un mono. Disparó balas de aire con su pistola de dedo desde lo alto. Ayur Anson retrocedió unos pasos y bajó su arma. Comenzó su recital una vez más. Desperdicia su hermosa flor en la noche. ¿Quién, con los ojos vendados a sus tiernas caricias, no conoce la belleza que posee? El payaso del traje saltó repetidamente entre las cajas. De repente levantó la mano para rascarse las orejas y miró a Ayur con una sonrisa cómica. ¿Podría haberse tapado los oídos? La poción de secuencia que posee la orden secreta es ciertamente extraña. Klein observó la pelea desde lejos mientras hacía conjeturas silenciosas. Justo cuando sus pensamientos lo atravesaron, de repente vio aparecer una figura en la parte superior de un almacén a su lado. Además, corría directamente hacia el interior donde se escondía Rey Beaver. Esa figura vestía un uniforme blanco grisáceo, que vestían los trabajadores de los muelles. Su rostro también parecía estar pintado de rojo, amarillo y blanco. El payaso del traje es responsable de distraer al capitán y al resto mientras la otra persona recupera el cuaderno. Klein instintivamente levantó su mano derecha y disparó a la figura en el techo. Acababa de apuntar cuando la figura de repente se puso en cuclillas, pasando de correr a rodar por el suelo. ¡Ban! Klein no dejó de apretar el gatillo. Vio que la figura se detenía de repente, la sangre brotaba a borbotones. La figura lo miró conmocionada. Mientras soportaba el dolor, continuó cargando hacia el almacén. Se sintió como un golpe de suerte. Klein movió los labios y apretó el gatillo una vez más. Esta vez, la bala alcanzó el techo de madera junto a la figura. ¡Ban! 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 Leonard y Borgia también dispararon, pero no dieron en la figura. Klein quería criticar lo terribles que eran sus habilidades de tiro en comparación con las de él cuando de repente dejó de apretar el gatillo. Así es. ¿Por qué debemos detenerlo? ¿No adiviné que ahora mismo hay un grave peligro en el almacén? ¿No sería genial si dejamos que ese tipo sea la vanguardia y pise la mina terrestre por nosotros? Leonard y el señor Borgia debe haber tenido la misma idea. Con este pensamiento, Klein levantó el cañón de su revólver y disparó al cielo. ¡Ban! 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 Cuando sonaron los disparos, la figura logró llegar sin obstáculos a la región más interna del almacén. Se lanzó hacia abajo, estrellándose contra el techo mientras caía con el techo colapsando. Inmediatamente después de la conmoción, los ojos de Lorota de cabello negro de repente se volvieron negros. Su mano izquierda comenzó a hacer una extraña acción de tracción. Las acciones de salto del payaso del traje de repente se detuvieron cuando su tobillo pareció estar agarrado con fuerza por una mano invisible. Dun no disparó de inmediato y, en cambio, apuntó con su revólver hacia abajo. Abrió la boca y simplemente usando su espiritualidad para hacer resonar el aire a su alrededor, produjo una voz extraña, débil y etérea sin el uso de su garganta. Así florece mientras pasa la noche. Cuando el día mira con los ojos abiertos. Golpeado por la mirada, no puede rehuir. Se desmaya, se seca y desaparece.
El payaso vestido de repente se quedó flácido, como si hubiera perdido las ganas de vivir. Ayur Arson levantó su pistola y apuntó, su dedo apretó el gatillo inmediatamente. En esa fracción de segundo, hubo un gemido anormal y trágico que provenía del almacén. ¡Ah! El grito contenía un miedo inmenso, como si se hubiera encontrado con un asunto inimaginablemente aterrador. Los pelos del cuerpo de Klein se erizaron. Los trágicos gritos se detuvieron repentinamente cuando se restableció el silencio en las partes más profundas del almacén. Fue un silencio escalofriante. Van. Afectado por el grito, Ayur solo logró dispararle al payaso del traje en el vientre. ¡Ah! 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 El silencio se rompió una vez más desde lo más profundo del almacén. Lo que debería haber sido un suave jadeo sonó. Alcanzó un crescendo que tensó los nervios de todos. Tromp, 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 tromp. Dentro del cofre negro, el 2-049 había alcanzado un estado frenético. Capítulo 74, Ray Bieber. Ja, ja, ja. Tromp, tromp, tromp. El fuerte jadeo y los intensos golpes se alternaron primero antes de que resonaran juntos. Klein y compañía se pusieron extremadamente nerviosos, como si estuvieran escuchando un murmullo maligno. Aprovechando el momento en que Ayur, Dun y Lorota tuvieron su atención redirigida, el payaso del traje de repente sacó un largo trozo de papel de su bolsillo. ¡Pa! Lo arrojó con la mano derecha cuando el trozo de papel se encendió y se convirtió en un látigo negro de fuego. Luego, lo ató hacia el costado de su tobillo. Un grito fugaz pero trágico sonó cuando el payaso del traje escapó de los grilletes invisibles e hizo una voltereta hacia atrás. ¡Van! 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 Dun, Ayur y Lorota dispararon, pero sus balas solo terminaron impactando en las cajas de madera. El payaso del traje no se quedó más tiempo mientras presionaba su herida con la mano derecha mientras escapaba en dirección opuesta al almacén. Fue tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que quedó fue un indicio de su espalda. Y antes de desaparecer, su mano derecha, que presionaba su abdomen, se movió hacia su brazo izquierdo. La herida en su estómago ya había desaparecido, luciendo completamente bien. El lugar de su brazo izquierdo que tocó con su mano derecha de repente quedó muy destrozado, y una bala de plata apareció en la carne desgarrada. Dun y el resto no lo persiguieron porque el jadeo del almacén más interno era tan fuerte que los ponía nerviosos e inseguros. ¡Van! La puerta del almacén más interno de repente explotó y voló en todas direcciones. Luego, algo envuelto con una tela rasgada salió volando y aterrizó no lejos de Klein. Cuando Klein miró, se dio cuenta de que era un brazo. Su carne ensangrentada había sido masticada y sus huesos blancos estaban agrietados de manera irregular a medida que sobresalían. ¡Pa! 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 Un elemento tras otro salió volando. Primero fue un chorro de sangre, seguido de un ojo dilatado y una oreja que había sido arrancada brutalmente. Finalmente, salió medio corazón palpitante e intestinos llenos de objetos de color marrón amarillento. Si Klein no hubiera visto el cadáver gigante más espantoso en la casa de Ray Bieber, probablemente habría vomitado allí mismo. Sus nervios estaban al borde de un colapso. Después de un gran esfuerzo para contener su impulso de disparar a la entrada oscura como la boca del lobo, expulsó los cartuchos vacíos de su revólver y recargó con nuevas balas de caza de demonios. ¡Van! Dun se acercó mientras se lanzaba de manera estable al almacén. Sin embargo, su bala fue como un tiro al mar. No hubo respuesta audible. ¡Ja! 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 El fuerte jadeo se aceleró cuando los colores blanco-grisáceo llenaron la puerta abierta. Con otros dos disparos fuertes, las balas de Ayur Arson y Borgia atravesaron la blancura, pero no pudieron evitar que el color se derramara hacia afuera. No dejó heridas ni hizo que se filtrara líquido. Klein contuvo la respiración y se abstuvo de disparar a ciegas. Observó cómo la blancura revelaba lentamente un contorno completo. Era una criatura humanoide de más de 2 metros de altura. Las articulaciones de sus extremidades estaban torcidas de forma antinatural. Era como si alguien los hubiera roto con fuerza. Huesos blancos asomaban por debajo de su piel mientras toda la superficie de color blanco grisáceo se llenaba de barrancos, como un cerebro humano al que le hubieran quitado el caparazón. El monstruo tenía un líquido blanco grisáceo, podrido y pegajoso que fluía por todas partes. Su cabeza parecía relativamente normal, con arrugas profundas y piel pálida. Mientras abría y cerraba la boca, Klein pudo ver un diente postizo de porcelana que parecía a punto de caerse, unas hebras de saliva ensangrentada y huesos y carne picados.
¿Ray Beaver sigue siendo un jodido humano? Klein soltó un grito ahogado cuando sintió que su corazón latía rápidamente. ¡Bam! La bala de caza de demonios de Leonard golpeó la frente de Ray Beaver y la atravesó, dejando un agujero profundo. Un líquido blanco grisáceo fluyó y goteó sobre el suelo. El líquido se retorció y se convirtió en gordos gusanos de color crema. Pero el monstruo no parecía afectado en absoluto. No fue ni rápido ni lento cuando se abalanzó sobre Borgia, que estaba más cerca de él. Su objetivo real parecía ser el cofre negro que contenía el artefacto sellado 2-049. Pérdida de control por los poderes de Beyonder. Doom gritó con voz profunda. Lorota, parece un alma muerta, busca rápidamente su debilidad. Bien. Lorota no habló más mientras levantaba las manos para presionarse los ojos. Sus pupilas se volvieron grises y luego incoloras, como si hubiera entrado en el mundo de los espíritus y en un reino de almas muertas. Ella miró al enemigo desde un punto de vista más alto mientras buscaba un nodo. Klein vio que un disparo normal era ineficaz, por lo que no se molestó en gastar más balas. Levantó la mano para tocar su glabela para activar su visión espiritual. Planeaba ayudar al sepulturero Lorota. Según su visión, el monstruo Ray Beaver solo le quedaba un tipo de brillo espiritual. Era puramente blanco grisáceo, una blancura llena de locura. Aparte de eso, Klein no vio nada más. En ese momento, Ayur Arson y Leonard Mitchell cantaron simultáneamente. Oh, la amenaza del horror, la esperanza de los gritos carmesí. Al menos una cosa es cierta, que esta vida vuela. Una cosa es cierta y el resto son mentiras. La flor que una vez floreció para siempre muere. El poder que permitía a uno entrar en un sueño pacífico emanaba. El retorcido monstruo blanco grisáceo se desaceleró gradualmente como si no pudiera luchar contra el encanto del poema. Luego, abrió la boca y dejó escapar un grito agudo que causaría que la gente común quedara sorda. ¡Ah! ¡Van! Klein sintió un dolor agudo en la cabeza cuando salió automáticamente de su estado de visión espiritual. Sintió un líquido tibio que fluía por su nariz, y cuando inconscientemente se lo secó con la mano, descubrió que el dorso de la mano estaba cubierto de sangre. Ayur y Leonard cayeron al suelo al mismo tiempo. Tenían manchas de sangre en las comisuras de los labios, la nariz y los ojos. Borgia, Dun y Lorota dieron un paso o dos cada uno hacia atrás. El color de su rostro desapareció. Ese monstruo solo gritó una vez, pero pareció exceder lo que los 6 Beyonders podían soportar. Al instante se volvieron extremadamente débiles. Van. Se acercó a Borgia y de repente hizo girar su articulación retorcida. Van. 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 Borgia y Dun dispararon 2 veces cada uno, pero no causaron ningún daño al monstruo Ray Beaver. Van. Un golpe envió a Borgia a volar mientras su revólver de cañón largo cayó al suelo. Intentó ponerse de pie unas cuantas veces, pero no lo logró. La comisura de la boca del monstruo Ray Beaver tenía un líquido fibroso resumando mientras saltaba hacia el cofre negro. ¡Bam! En ese momento crucial, Ayur Arson disparó una bala en el cofre para empujarlo a cierta distancia, evitando que el monstruo Ray Beaver la agarrara. Su impulso lo hizo avanzar más de 10 metros. El pecho negro crujió y, a medida que los golpes internos se volvieron más intensos, se hicieron más obvios. Lo encontré. La lorota de cabello negro finalmente habló. Necesito que lo controles durante al menos 3 segundos. Bien. Dun no se demoró más. Extendió la mano para tocar su glabela y cerró los ojos. Pareció quedarse dormido mientras las ondas sin forma se ondulaban lentamente una tras otra. En ese instante, el monstruo Ray Beaver hizo una pausa y la locura en sus ojos desapareció rápidamente. Sus delgados párpados transparentes también comenzaron a cerrarse incontrolablemente. El cuerpo de Dun comenzó a temblar, y algo apareció debajo de su ropa y se retorció en el acto. Era como si escondiera serpientes resbaladizas sin escamas dentro. Lorota se apresuró y, con un rollo, llegó debajo del monstruo Ray Beaver. Se sostuvo con una mano mientras levantaba un puño cerrado, bombardeando la entrepierna del monstruo Ray Beaver como si fuera artillería. ¡Pof! Ignoró el dolor corrosivo pero se apoyó contra el suelo y dirigió más fuerza una vez más. Subió un poco más mientras su puño se hundía más profundamente. ¡Rip! Lorota sacó su antebrazo mientras sacaba un intestino lleno de manchas de sangre de color amarillo parduzco. En el intestino, había un cuaderno antiguo. ¡Ah! El monstruo Ray Beaver dejó escapar un grito espeluznante y su cuerpo de repente se iluminó como si se estuviera derritiendo. ¡Aléjate!
Justo cuando el apresurado grito de Ayur Arson terminó, Klein vio que el monstruo Ray Beaver se hinchaba repentinamente. ¡Boom! En medio de una fuerte explosión, el distante Klein fue lanzado al aire por la onda de choque y aterrizó pesadamente. Luchó por resistir un torbellino de dolor de cabeza y vio al monstruo Ray Beaver convertirse en una pila de carne podrida y repugnante. Luego vio a Dune y Lorotta, que estaban a una docena de metros de distancia, luciendo como si hubieran sido noqueados. Ayur Arson, Borgia y Leonard Mitchell también estaban en el suelo. Algunos gimieron de dolor, otros lucharon por ponerse de pie pero fallaron. Klein estaba a punto de relajarse cuando de repente vio un objeto familiar a unos 2 o 3 metros de él. El cofre negro había dejado de rodar y la superficie agrietada miraba hacia el cielo. Un brazo moreno delgado se extendió. Artefacto sellado. 2-049. Mierda. El corazón de Klein se tensó cuando inmediatamente saltó en la dirección opuesta en un intento por escapar del alcance efectivo de 2-049. La explosión de antes había arrojado el cofre negro cerca de él. Y en ese momento, la cabeza de Klein zumbó repentinamente cuando sus pensamientos se volvieron lentos. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.